Esta es Venezuela, un paraíso terrenal, conocida por sus playas hermosas, su extensa selva, sus imponentes montañas, y no podemos saltar su gran cultura, donde el deporte juega un papel fundamental, en especial dos deportes, el fútbol y el béisbol, los cuales son los dos más populares del país. Pero surge una gran duda, la cual es, ¿por qué hay una abismal diferencia en el rendimiento internacional entre estos dos deportes? Porque sí, Venezuela cuenta con grandes atletas en otras disciplinas, como Francisco Morochito Rodríguez, siendo el primer venezolano en quedarse con el oro olímpico en México en 1968. Carl Herrera, el primer basquetbolista venezolano en pisar la NBA y el primer latinoamericano en conquistar un título en esa liga. Yulimar Rojas, la reina del salto triple, donde ganó el oro olímpico en Tokio 2020 con un impresionante récord mundial de 15.67 metros. Venezuela también ha llegado a lo más alto del podio en la Fórmula 1, con Pastor Maldonado, en el Gran Premio de España 2012. Haciendo sonar por primera vez el Gloria al Bravo Pueblo. Pero entonces, ¿por qué el fútbol sigue siendo el segundo deporte más popular del país, pero no ha podido llegar a tener un éxito como los anteriormente mencionados? Te invito a observar el siguiente documental sobre la evolución del fútbol y el béisbol en Venezuela, donde aclararemos esa y más dudas relacionadas con el deporte venezolano. Para hablar de los inicios del béisbol, nos tenemos que remontar a la década de 1890, cuando los hijos de las clases altas caraqueñas llegaron al país, trajeron guantes, bates y pelotas para poder practicar el deporte, y en mayo de 1895 un grupo de hermanos fundó el primer equipo de béisbol del país, el Caracas Béisbol Club. Después surgieron nuevos equipos en sedes en San Bernardino, Los Amanes y Vargas. Sorprendentemente, el fútbol llegó unos 15 años antes al país. Inició como en muchas partes de Sudamérica, a través de los migrantes europeos que venían a trabajar al país en la industria petrolera o la del ferrocarril. El primer partido que se jugó de fútbol en el país data del 16 de junio de 1876, en la mina Perú del Callao, en el estado Bolívar. Un maestro de origen galés organizó un partido junto a los mineros en conmemoración a la celebración del Día de la Virgen del Carmen. En el año 1917 se fundó el que sería no solo el equipo de béisbol más viejo de todo el país, sino la institución deportiva más longeva que aún sigue vigente en el país, los Navegantes del Magallanes, que jugaban en los campos de Catia y hoy dan el nombre al barrio de los Magallanes de Catia. El honor de ser el primer equipo de fútbol en Venezuela le pertenece al San Bernardino Fútbol Club, el cual fue fundado en 1902 por un grupo de migrantes escoceses, el cual en 1908 desapareció y hoy en día es una escuela de fútbol para categorías infantiles. En el año 1927 se fundó la FBB, Federación Venezolana de Béisbol, que se encargó de realizar el primer campeonato de béisbol, contando con equipos como Magallanes, Royal Criollos, Santa Marta y Maracay. Durante estos momentos los equipos no contaban con una formación profesional y era bastante común que algunos equipos desaparecieran y volvieran a aparecer unos años después, tal como el caso del Magallanes, que estuvo desde 1933 a 1941 sin jugar al béisbol. El 1 de diciembre de 1925 ocurrió un evento que cambiaría el rumbo de nuestro fútbol en el país. Para esa fecha se logró constituir la Federación Nacional de Fútbol, cuya intención era la de organizar los torneos que se llevaban a cabo en el país. 11 clubes dijeron presente, los cuales fueron Unión Sport Club, Deportivo Venezuela, Centro Atlético Sport Club, Caracas Sport Club, Barcelona, Nueva Esparta, Alianza, Venesolio, Centro Atlético, Caracas Sport. El 31 de enero de 1926 se llevó a cabo el primer torneo de fútbol oficial en Venezuela. La primera participación internacional de Venezuela fue en 1938, cuando la Vinotinto participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrados en Panamá, donde no se obtuvieron los resultados esperados.
Tras los malos resultados obtenidos en los Juegos del Caribe, se decidió crear la Asociación Venezolana de Fútbol por incentivo de los clubes. La profesionalización del béisbol en Venezuela y su consolidación como el deporte más popular del país sería en 1941, cuando se llevó a cabo en La Habana, Cuba, la Serie Mundial de Béisbol Amateur, donde ante todo pronóstico los criollos saldrían victoriosos. El día de la final el país se paralizó completamente, donde el presidente suspendió el Consejo de Ministros y los locales cerraron a las 2 de la tarde, para que las personas pudieran ir a su casa a escuchar el juego por la radio. La victoria en Cuba provocó un boom beisbolero en todo el país, lo que provocó que Martín Tovar, dueño de la Cervecería Caracas en ese momento, crease un equipo llamado Cervecería Caracas, con los jugadores que habían salido campeones en Cuba, y comprando un estadio para renombrarlo como Estadio Cervecería Caracas, el cual fue el primer equipo en ser propiamente una institución encargándose de vestir a sus jugadores y dándoles clases de urbanidad. 10 años después, se crea la Federación Venezolana de Fútbol y el 23 de noviembre es reconocida por el Comité Olímpico de Venezuela y la FIFA. El siguiente año será parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol, la CONMEBOL, y también en 1951 se construye el Estadio Olímpico de la UCB, lo cual le permitió albergar torneos de talla internacional como la pequeña Copa del Mundo, el cual era un torneo con los mejores equipos de Europa y América, esto para que más gente se interesara en el fútbol. En 1946 se fundó la LVBP, Liga Venezolana de Béisbol Profesional, con 4 equipos, Cervecería Caracas, los cuales después por problemas económicos fue vendido y cambió su nombre a Leones del Caracas, los Patriotas de Venezuela, que en 1955 serían comprados cambiando su nombre a Licoreros de Pampero, y en 1962 volvieron a ser comprados y volvieron a cambiar su nombre a Tiburones de la Guaira, como son conocidos hoy en día, los Navegantes del Magallanes, que hoy siguen llamándose así, y los Sabios del Vargas, los cuales cambiaron de nombre y de ubicación varias veces hasta que en 1969 se trasladarían al Zulia para llamarse Águilas del Zulia. En 1957, contando con la participación de Banco Obrero, Deportivo Vasco, La Salle, Catalonia, Deportivo Español y Universidad, se llevaría a cabo la primera temporada del fútbol profesional en Venezuela, 10 años después de la creación de la LVBP. La profesionalización del fútbol en Venezuela marcó un antes y un después. Por primera vez los jugadores podían dedicarse al fútbol de manera profesional, recibiendo un salario por sus servicios. Esto atrajo un mayor número de talentos y elevó el nivel de la competencia. Los equipos pioneros de esta época, como la Universidad Central, el Deportivo Portugués y el Deportivo Español, establecieron los primeros estándares del profesionalismo y comenzaron a construir una base de fanáticos. En la década de los 50, mientras el fútbol hacía su transición de amateur a profesional, el béisbol estaba en su época de consolidación y expansión por todo el territorio nacional, con la adición de otros equipos como Industriales de Valencia o la construcción de estadios con luz artificial, lo que permitió la celebración de juegos nocturnos, lo que aumentó la asistencia y la popularidad del béisbol. También se buscó aumentar el nivel de la liga, con la incorporación de jugadores de otros países del Caribe y jugadores de las ligas negras de Estados Unidos. Se empezaron a formar las primeras generaciones de jugadores venezolanos que luego brillarían tanto en la liga local como en la del extranjero. En la década de los 60, Venezuela comenzó a participar en las eliminatorias para la Copa del Mundo de 1966 y el Campeonato Sudamericano de 1967, lo que actualmente es conocido como la Copa América, marcando su debut formal en competiciones internacionales. Sin embargo, los resultados fueron modestos, reflejando el bajo nivel del fútbol venezolano. Pero no todos eran malas noticias para el fútbol venezolano, ya que clubes como el Deportivo Italia y el Unión Deportiva Canaria comenzaron a destacar, mostrando un mayor nivel de organización y ambición deportiva. El Deportivo Italia incluso participó en la Copa Libertadores, siendo uno de los primeros equipos venezolanos en hacerlo. La década del 60 fue muy fructífera para el béisbol venezolano, ya que en esta década vio el surgimiento de los primeros grandes talentos venezolanos en las grandes ligas, como Luis Aparicio, siendo el único Salón de la Fama venezolano y contando con su placa en Cooperstown. La LVBP se consolidó como un circuito profesional importante en el Caribe.
En la década del 70, la Liga Venezolana de Fútbol continuó su desarrollo, aunque con dificultades económicas y una infraestructura limitada. El fútbol aún no contaba con la misma popularidad que el béisbol. La selección nacional siguió participando en torneos internacionales, pero sin lograr resultados significativos. La brecha con las selecciones más establecidas de Sudamérica era considerable. Pero no todo era malo. A pesar de las limitaciones, comenzaron a surgir algunos jugadores venezolanos con talento, aunque pocos lograron destacar a nivel internacional en esta época. En esta década el béisbol se afianzó como el deporte más popular en Venezuela, trascendiendo las clases sociales y convirtiéndose en un elemento central de la identidad nacional. La liga continuó expandiéndose a nuevas ciudades, con la llegada de las Águilas del Zulia a Maracaibo, con lo que fortaleció su presencia a nivel nacional. Los juegos de la LVP comenzaron a tener una mayor cobertura en radio y en televisión, llegando a un público más amplio. Los 80. Esta década trajo los primeros logros importantes para el fútbol venezolano, aunque a nivel amateur. La selección ganó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Se comenzó a prestar más atención al desarrollo de las categorías juveniles, lo que sentaría las bases para futuros talentos vinotintos. Pero la liga profesional continuó enfrentando desafíos económicos y de organización, con cambios frecuentes en los equipos participantes. En esta década, los equipos venezolanos comenzaron a tener un mayor éxito en la Serie del Caribe, demostrando el nivel de béisbol en el país. Jugadores como Andrés Galarraga, Omar Vizquel y otros comenzaron a destacarse en la LVP y en la Major League Baseball. Se continuó mejorando la infraestructura de los estadios, ofreciendo una mejor experiencia a los aficionados. La liga se hizo cada vez más competitiva, con equipos luchando por el campeonato hasta el final de la temporada. La década del 90 fue fundamental para la evolución del fútbol en Venezuela, ya que se hicieron esfuerzos por profesionalizar aún más la liga con una mejor organización y la llegada de algunos jugadores extranjeros de mayor calidad. Algunos futbolistas venezolanos comenzaron a migrar a ligas de otros países, aunque todavía no era la cantidad que se vería en las décadas posteriores. En la década del 90, Venezuela se consolidó como una potencia en la producción de talentos para las grandes ligas, con una generación de jugadores que alcanzaron un nivel excepcional. El éxito de los venezolanos en la MLB generó aún más interés y pasión por el béisbol en el país, influyendo en el desarrollo de la liga local. La presencia de scouts de las grandes ligas en Venezuela se intensificó, buscando jóvenes talentos para firmar. En la década de los 2000 fue designado Richard Páez como entrenador de la selección nacional. Marcó un punto de inflexión. Su liderazgo y visión táctica transformaron el equipo, logrando resultados históricos. El fútbol comenzó a ganar mucha más popularidad en Venezuela, llenando los estadios y generando una mayor cobertura mediática. Un número creciente de futbolistas venezolanos comenzaron a jugar en ligas competitivas de Europa y América. En la década de los 2000, jugadores como Miguel Cabrera, Johan Santana, Félix Hernández y muchos otros alcanzaron la cima del béisbol mundial. Johan Santana, ganador de 2 premios Cy Young y una triple corona de picheo, se convirtió en el primer lanzador de los Mets en lanzar un juego sin hits y carreras. Félix "El King" Hernández, ganador de un Cy Young en el año 2010 y se convirtió en el primer venezolano en tirar un juego perfecto, tirando el juego perfecto número 23 en la historia de la MLB. Miguel Cabrera, uno de los mejores jugadores en la historia del béisbol, ganador de la triple corona en el año 2012, algo que no se veía desde el año 1967, contando con más de 500 jonrones y siendo el 15º jugador con más jonrones en las grandes ligas. Y cuenta con 3000 hits, siendo el 16º jugador con más hits en las grandes ligas. Llevando el nombre de Venezuela a lo más alto, se incrementó la inversión en academias y programas de desarrollo de jóvenes talentos en Venezuela. La liga comenzó a incorporar avances tecnológicos en la transmisión y análisis del juego. Pero hacia finales de la década comenzaron a sentirse los primeros efectos de la crisis económica en el país, aunque el béisbol aún mantenía una gran popularidad.
La década de los 2010 fue muy importante para el fútbol en Venezuela, ya que se logró la mejor participación en una Copa América, donde en la edición 2011 disputada en Argentina se alcanzó el cuarto lugar, y en las eliminatorias se alcanzó la mejor participación rumbo a Brasil 2014, haciendo 20 puntos y quedando en el sexto lugar, quedando a un lugar de entrar en la repesca, el cual daba cupo al Mundial, dejándonos partidos memorables como la victoria ante Argentina 1-0, siendo la primera vez que se vencía al equipo albiceleste, dando una muestra que el fútbol venezolano estaba en pleno crecimiento. Pero gracias a eso surgió una nueva generación de futbolistas talentosos venezolanos que continuaron destacándose a nivel internacional, tales como son el caso de Salomón Rondón, Tomás Rincón, Maestrico González, Juan Arango, entre otros. Hacia finales de la década, la crisis económica en Venezuela comenzó a afectar a la liga local, con dificultades para mantener la competitividad y la asistencia del público. La década de los 2010 fue todo lo contrario para el béisbol venezolano, ya que la crisis económica en Venezuela afectó significativamente a la LBBP, con una disminución en la asistencia a los estadios, la salida de algunos jugadores al extranjero y dificultades para la importación de equipos y materiales, por lo que muchos jóvenes talentos venezolanos buscaron oportunidades en ligas de otros países debido a la situación del país. A pesar de los desafíos, la LBBP continuó operando, demostrando la profunda pasión por el béisbol en el país. A pesar de todo, nuevos talentos venezolanos continuaron surgiendo y llegando a las grandes ligas, tal como el caso de Ronald Acuña, entre otros. En la década actual, la Liga Fútbol mantiene un nivel competitivo, aunque se ve afectada por la salida de sus figuras importantes. Equipos tradicionales como el Caracas Fútbol Club y el Deportivo Táchira siguen siendo protagonistas, pero la situación económica del país ha impulsado la migración de jóvenes talentosos venezolanos hacia ligas extranjeras en busca de mejores oportunidades. Esto ha obligado a los clubes locales a dar mayor protagonismo a jugadores formados en sus canteras, mientras que la Vinotinto pasa por uno de sus mejores momentos en años, ya que cuenta con chances reales de clasificar al Mundial y el año pasado tuvo una de sus mejores Copa América en la historia, donde pasó la fase final con un pleno de victorias, quedando eliminado en la ronda de cuartos de final contra Canadá. En la década actual, la LBP ha demostrado una notable capacidad de adaptación, a pesar de las dificultades económicas que afectan al país. La liga se ha mantenido activa buscando fórmulas para asegurar la continuidad del espectáculo y el desarrollo del talento local. A pesar de los desafíos, la fanaticada venezolana sigue siendo extremadamente apasionada por el béisbol, llenando los estadios y apoyando a sus equipos. El duelo entre los Leones del Caracas y los Navegantes del Magallanes sigue siendo el evento más esperado de la temporada. No podemos hablar del deporte en Venezuela sin hablar de las rivalidades que hay, y en el fútbol podemos encontrar la rivalidad entre el Deportivo Táchira y el Caracas Fútbol Club, los cuales son los equipos más ganadores del fútbol venezolano con 11 y 12 títulos respectivamente, pero esta rivalidad no le llega ni a los talones al Caracas Magallanes, ya que los eternos rivales no es solo un partido entre dos equipos, es un partido que divide un país en dos, una narrativa ética que se escribe con cada lanzamiento, cada batazo y cada victoria. Los inicios de esta rivalidad surgen en el año inaugural de la LBBP, en 1946. En aquel entonces los Leones del Caracas se llamaban Cervecería Caracas. Los futuros melenudos se enfrentaban al Magallanes, que ya aportaba con una base de grandes fanaticados, que no sabían que se convertirían en el foco principal de la atención beisbolística del país. La capital era representada por el equipo melenudo, mientras que el Magallanes contaba con el apoyo popular, cuyo nombre significa tradición del béisbol venezolano. A medida que pasaban los años, la rivalidad se consolidaba más. El cambio de nombre a Leones del Caracas no solo trajo consigo una identidad felina y real, sino que también reforzó su vínculo con la capital venezolana. Mientras tanto, el Magallanes, sorteando cambios de sede, pero manteniendo intacta su gran fanaticada, que los caracterizaba. Los encuentros directos se volvieron cada vez más significativos, marcados por la presencia de figuras estelares, que defendían con garra los colores de sus respectivos equipos. A lo largo de los 70, 80 y 90, la expansión de la liga a lo largo del territorio nacional amplificó el eco de sus enfrentamientos. Los estadios se convertían en hervideras,
Las ondas radiales y señales televisivas transmitían con intensidad cada jugada a los hogares de todo el país. Y en las calles solo se hablaba de este duelo, la final de 1994, lo que hizo aumentar las chispas de esta rivalidad, la cual terminaría ganando el Magallanes en un séptimo juego infartante, luego de haber perdido los primeros dos juegos, donde Melvin Mora fue fundamental, con una atrapada a Omar Vizquel en el quinto juego, lo cual cambió el rumbo de la serie completamente. 3 años después se volverían a ver las caras en una final, lo cual parecía una gran oportunidad para el conjunto melenudo de tomar revancha contra su eterno rival. Sería solo un trámite para el Magallanes, que en tan solo 5 juegos terminó consagrándose campeón frente a su eterno rival. En la temporada 2009-2010, los Navegantes del Magallanes y los Leones del Caracas se volverían a ver las caras en una nueva final, donde el conjunto melenudo, con una épica remontada, terminaría ganando la final con un séptimo juego en Valencia. Esta final nos dejó momentos memorables, como el jonrón de Gregor Blanco o Pablo Sandoval llegando en helicóptero. Hoy en día es inevitable decir que esta rivalidad no forma parte de la cultura venezolana, ya que han sido dos equipos que han dejado su huella a lo largo de los años, y cada vez que hay un Caracas Magallanes, el país se paraliza.